Muy bien, hermanos queridos y amigos que son parte de nuestra transmisión. En esta hora nuevamente enlazamos el estudio que estamos queriendo compartir con ustedes, como lo decía en la oración, hermanos queridos. No estoy aquí al frente de ustedes porque me considere que soy superior o porque tengo un conocimiento especial. Sencillamente es una necesidad impuesta el tratar de aconsejar, de exhortar, para que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, para que podamos, sabiendo y conociendo el tiempo en el que vivimos, que podamos hacerlo, que podamos coexistir en este mundo en medio del pecado quizás, pero no participando de él, siendo ese pueblo especial, ese remanente que llevará el arca de Dios en este último tiempo. Estamos llegando al punto, hermanos queridos, en el cual también tendremos que hacer una aplicación ya más en contexto con nuestra época. Tendremos que ver una transición de cómo este elemento del arca, que fue un aspecto literal, aunque con una aplicación simbólica y espiritual, llega el momento que también para nuestro tiempo también va a tener una aplicación ya más espiritual, más simbólica en nuestra conducta y en nuestra relación para con Dios en un tiempo tan solemne como el que vivimos. De manera, hermanos, que el título de esta noche es El Arca del Pacto y su contenido sagrado. Son temas, hermanos, que no es descubrir, ¿verdad? Algo nuevo, no. No podemos predicar algo que ya no esté escrito, que no se haya comentado por otros predicadores en otros tiempos. Pero es muy importante que de vez en cuando recordemos la importancia, hermanos, acerca de el contenido o la enseñanza del santuario y la aplicación también profética, sobre todo en este tiempo tan especial en el que vivimos. Inicio nuestra reflexión en esta hora, hermanos, con lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 19. La palabra de Dios dice lo siguiente: fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca del pacto. Oh, qué interesante. En estos 2 días que han transcurrido estábamos hablando acerca del arca del pacto. Vimos todas las dificultades, desgracias que tuvo que experimentar el pueblo de Israel. No que el arca la propiciara, sino la desobediencia, el irrespeto que el pueblo y sus dirigentes habían manifestado. Pero en esta ocasión el profeta Juan tiene una revelación, una inspiración, y en esta él puede percibir el templo de Dios abierto. Ustedes sabrán, hermanos, de que cuando hablamos acerca del tabernáculo, el tabernáculo terrenal, que es la imagen o la copia del santuario celestial, habían 2 departamentos y los dos estaban velados, habían puertas, habían cortinas, había algo, ¿verdad?, que impedía la vista completa desde el atrio. El que llevaba el sacrificio, hermanos, no podía pasar más allá de la puerta y mucho menos podía contemplar lo que estaba allá adentro. Aunque se sabía quizás los muebles, cómo estaban allá adentro distribuidos y había una aplicación simbólica, lo cierto es que nadie podría contemplar ahí. Incluso en los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el lugar santísimo y poder contemplar lo que se encontraba allí, que era el arca del pacto. Pero lo hacía en un momento en el cual se había purificado, en un momento en el cual el sacerdote había presentado ofrenda por él, por su familia y por el pueblo. De otra manera no hubiese subsistido delante de la presencia de Dios, ya que era en el lugar santísimo donde se presentaba. Entonces es muy significativo, es muy especial el poder comprender que Juan puede ver el templo abierto, el templo de Dios, no es cualquier templo, no da lugar a confusión este pasaje. Y dice que fue vista en su templo el arca del pacto. Qué interesante. Como les digo, es muy importante y necesario que nosotros estudiemos, ¿verdad?, la enseñanza del santuario terrenal para que podamos entender de manera más amplia lo que Juan considera en esta revelación. Sin embargo, si algo coincide, bueno, las cosas coincidían tanto en el santuario terrenal como en el santuario celestial.
Así como había un lugar santo, había un lugar santísimo. Juan contempla hasta el lugar donde se encontraba el arca del pacto. Quiere decir entonces que Juan tiene, hermanos, la completa visión para poder contemplar el lugar santísimo. Ahora, esto nos conlleva entonces a poder meditar y decir, o más bien ahondar en otros estudios relacionados con esto. Pero eso lo vamos a estudiar primeramente Dios con mayor detenimiento posteriormente. Ahora lo que quiero es que nosotros nos enfoquemos en este significado de esta visión. Cuando hablamos acerca del lugar santísimo, también tenemos que hablar acerca de otro aspecto que es una festividad muy importante, la más importante para el pueblo de Israel, que era el día de la expiación. Una celebración que se llevaba una vez al año, era la fiesta más solemne, la más importante, porque era allí donde Dios, ¿verdad?, aceptaba el arrepentimiento, la confesión del pueblo también. Era un momento cuando el día de expiación pasaba y Dios había aceptado, hermanos, era una fiesta grandísima para el pueblo de Dios. Pero para nuestro tiempo tiene una aplicación también. Estamos, hermanos, cuando hablamos acerca del día de la expiación, también tenemos que relacionar otra circunstancia, el juicio que está también anunciado para nuestro tiempo. Así que es muy importante el poder considerar todo esto, cómo, verdad, Juan contempla esto y los eventos finales también de la humanidad. Tiene mucha relación, hermanos, con esta visión que Juan considera. Ahora, como ya lo he comentado, hermanos, así como había en el santuario terrenal dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo, en el santuario celestial es de la misma manera. Y también el arca que contiene la ley de Dios, el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que se encontraban en el santuario terrenal, tienen también su contraparte en el santuario de arriba. En esta santa visión a Juan se le permite entrar en el cielo y allí él contempla todos estos elementos que estaban replicados en el santuario terrenal. Otro profeta de Dios que también tuvo una epifanía semejante relacionada con el trono de Dios, con el lugar donde Dios se encuentra, con el santuario, es el profeta Isaías. En el capítulo 6 del libro de Isaías, nosotros nos encontramos cómo él, ¿verdad?, contempla a Dios, tiene una visión. Y en él quiero resaltar solamente los versículos 6 y 7 acerca de la experiencia que él tiene, la impresión que tuvo Isaías cuando tuvo esta revelación de este lugar tan especial. Isaías 6 y 7 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías se sentía impresionado, Isaías se sentía con temor y lo invadía una reverencia, hermano, grandísima. Estaba abrumado por lo que él había contemplado. El profeta Isaías hace sentir la diferencia que hay entre la santidad de Dios y el lugar donde él se encuentra y la pecaminosidad, la debilidad humana en la que nosotros coexistimos hoy en día. De tal manera, hermanos, que esta visión también del del profeta Isaías representa hasta cierta forma la condición en la que los hijos de Dios tendrán que vivir en los últimos días. Hermanos, es cierto que nosotros anhelamos estar con Dios. Es cierto que nosotros nos emocionamos al pensar que estaremos un día con el Señor y como les estudiamos anteriormente, seremos reyes y sacerdotes. Pero hermanos, una cosa es el anhelo que nosotros tenemos, el deseo. Y otra situación muy diferente, hermanos, es la forma en la que vivimos, la condición en la que nos encontramos. De tal manera que Isaías, hermanos, contempla eso y aquel ángel se acerca a él y con un carbón encendido tomado del altar, dice que toca su boca y le dice que su ser, su culpa, su pecado había sido limpiado.
Qué hermoso es poder sentir el perdón de Dios. Qué hermoso es poder sentir, hermanos, de que no tenemos culpa. Pocos son los momentos quizás en los que vivimos y nos sentimos un poco liberados de la culpa. Sobre todo cuando escuchamos las amonestaciones divinas, cuando escuchamos acerca de los castigos que han sobrecaído en las personas desobedientes, viene la preocupación en nosotros. El profeta Isaías, un hombre que podemos decir nosotros que era un hombre santo, un instrumento de Dios, también, hermanos, tenía estas preocupaciones. Y hoy nosotros, encontrándonos también delante de esta presentación, teniendo la oportunidad que de manera figurativa podamos también entrar al lugar santísimo junto con nuestro Señor Jesucristo, nuestra conducta, hermanos, debe de ser correspondiente al deseo de Dios para con nosotros. Mientras miran por fe, dice este comentario bíblico adventista en el tomo 4, mientras miran por fe en el lugar santísimo y ven la obra de Cristo en el santuario celestial, perciben que son un pueblo de labios impuros, un pueblo cuyos labios a menudo han hablado banalidad y cuyos talentos no han sido santificados y empleados para la gloria de Dios. ¿No es cierto, queridos hermanos, que nuestras conversaciones, nuestras palabras, las expresiones, hacemos muchas bromas, a veces tenemos conversaciones, hermanos, bajas, banales, vulgares, y después de eso quizás tratamos de invocar el nombre de Dios y querer hablar también de su misericordia hacia los demás? Cuando nosotros, hermanos, mezclamos el uso de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestros órganos, nuestros instrumentos, para dos cosas, hermanos, nosotros nos volvemos impuros. Y es necesario que seamos purificados. Sin embargo, aunque en realidad nuestra condición sea deplorable en este momento, el deseo de Dios es que nosotros también seamos purificados, que seamos limpiados. No quiere el Señor que nos entreguemos al desaliento y renunciemos a la lucha que hemos emprendido. Al contrario, así como Isaías en su momento fue purificado y aquel temor reverente se volvió también en su momento, cambió en él para decir, estoy dispuesto para yo también ser instrumento en la obra del Señor. Dios también quiere ser una obra semejante en cada uno de nosotros. Yo quisiera, hermanos, escuchar en algún momento las palabras de Dios que diga, David, es quitada tu culpa, es limpio tu pecado. El carbón encendido que Isaías considera en la visión es símbolo de la purificación. Estamos viviendo, hermanos, en una etapa, por la línea profética que hemos comprendido en la cual vivimos, estamos viviendo en un momento en el que el pueblo de Dios debe ser purificado, en el que no debe de haber ninguna mancha en cada uno de nosotros para poder ser trasladados al cielo, para poder coexistir junto con nuestro Padre Celestial. La historia, hermanos, las profecías, el cumplimiento profético nos hace ver, y también la enseñanza del santuario cuando nos explica acerca de los ritos del servicio diario que se llevaba a cabo en el atrio y en el lugar santo, y luego cómo también una vez al año había un servicio especial en el lugar santísimo. Todo eso también demarca la línea del proceso del plan de redención y cómo nuestro Señor Jesús, después de haber cumplido la primera parte de sus labores en el lugar santo, a partir del año de 1844, nuestro Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Eso es lo que las profecías nos enseñan, eso es lo que como pueblo adventista nosotros también creemos. Entonces entendemos por lógica que la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844. Cristo entró entonces al lugar santísimo, hermanos, para poder consumar la obra de la final de la expiación. Y los que por fe siguieron
a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca del pacto. Este párrafo entonces me da a entender, hermanos, que por fe nosotros seguimos al gran sumo sacerdote, que por fe nosotros también podemos contemplar en el departamento del lugar santísimo, que por fe nosotros también podemos contemplar el arca del pacto. Qué privilegio más grande, hermanos. A diferencia del Israel antiguo, que no podían contemplar el arca. Si bien es cierto, y es algo bien interesante, a veces busqué palabras para poder comprender esta idea y poder transmitirla, en el hecho de que el arca del pacto era el único mueble que no se transportaba junto con los otros muebles. Los otros muebles todos eran depositados, colocados dentro del altar del sacrificio. Todos cabían perfectamente allí. Estoy hablando del santuario que era portátil, que era movible. Todos los muebles se introducían allí, salvo el arca del pacto, que como ya lo hemos dicho, se transportaba en hombros de los sacerdotes. Pero aunque todos sabían que el arca iba ahí, no era visible, siempre iba cubierta. Sin embargo, me da la idea este pasaje que hemos leído, esta revelación profética, que por fe nosotros, hermanos, podemos contemplar el arca y podemos contemplar su contenido también. Por eso es que estoy hablando acerca de estas cosas, para que tengamos una idea de cuál es el contexto en el que nosotros vivimos hoy también. Ahora, cuando estaba hablando, buscando acerca de este estudio, me detuve a pensar en el concepto de cómo es que Dios le dice que nombre a este mueble, el arca del pacto. Y hay una referencia bíblica en Números 10:33 que quiero utilizar para que nosotros veamos cómo es que Dios, ¿verdad?, le da este nombre a esta arca. El arca era considerada con varios nombres: el arca de la alianza, el arca del testimonio, el arca de Dios. Pero hay un término que a mí me gusta mucho y es el que cita Números 10:33. Dice a la letra: así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. En esta referencia, hermanos, nosotros nos encontramos que el arca es llamada el arca del pacto. Ahora, sí entendemos que un arca tiene la función de resguardar algo. Y en este sentido, el arca del pacto tenía varios elementos, hermanos, que eran simbólicos, que tienen una aplicación en relación a la naturaleza de Dios, a su carácter, a su ser en sí. Pero también características, hermanos, que vendrían a ser también como una cualidad que debería de adquirir el pueblo de Dios también, el pueblo escogido. Cuando hablamos entonces acerca del arca del pacto, detengámonos en la segunda palabra, pacto. Un pacto, hermanos, es un convenio. Dios había hecho un convenio con su pueblo, con Israel, que Él sería su Dios siempre y cuando ellos se comportaran como su pueblo también. Y ese pacto, ese convenio, hermanos, del cual ambos participaron, estaba basado en el contenido del arca de la alianza. Por eso es que estudiamos de que allí, cuando se hizo el arca, el propósito era que contuviese, hermanos, la santa ley de Dios. Si el pueblo se comprometía a obedecer los mandamientos de Dios, entonces Dios sería un Dios para el pueblo de Israel. Gozarían de todas las bendiciones que se habían prometido, pero también ellos debían de ser representantes de Dios ante el mundo. Y por su parte, como ya lo he dicho, Dios lo bendeciría. Ahora, la condición no cambia para con nosotros. Aunque, hermanos, podemos decir que por la historia y los acontecimientos que se dieron en el pueblo de Israel, ya no existe un santuario terrenal, pero la enseñanza, hermanos, ese mismo compromiso, ese pacto se mantiene para el pueblo de Dios. Cuando hablo del pueblo de Dios, no me estoy refiriendo a un Israel, a una nación específica, me estoy refiriendo, hermanos, para todo ser creado.
Ahora, también relacionado con esto, leemos en Deuteronomio 4:13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Este versículo, hermanos, nos hace constar de que el pacto de Dios estaba basado en la obediencia, en la guardanza de los mandamientos de Dios. Esos mandamientos que fueron depositados dentro del arca del pacto. Pero algo interesante en relación al arca del pacto, en relación a Dios y el convenio con su pueblo, era, hermanos, de que ese convenio, ese pacto, era una elección voluntaria. El aceptar jugar el papel de pueblo de Dios, de pueblo escogido por Dios, era una elección voluntaria. Hoy en día nadie también está obligado a guardar los mandamientos de Dios. A nadie se le exige, nadie muere repentinamente porque no guarda el sábado, nadie muere repentinamente porque adultera, porque fornica o porque roba, salvo que tome justicia a la persona afectada. Pero no quiere decir que porque no pasen estas consecuencias, Dios, hermanos, pase por alto el que violemos sus mandamientos. Por eso es que como pueblo de Dios, voluntariamente hemos determinado, hemos decidido esforzarnos por cumplir con la santa ley de Dios. Alguien dijo en un momento, hay unos movimientos religiosos que dicen, es que nadie puede cumplir la ley. Quizás ponernos a tratar de conceptuar lo que es la obediencia perfecta o no, son cosas, hermanos, que serían palabras necias. Sin embargo, si Dios dijo que iba a basar su pacto en la guardanza de los mandamientos de Dios, es porque Él consideraba que el hombre puede llegar a un punto de obediencia tal que alcance el agrado de parte de nuestro Dios también. Y nosotros, hermanos, como pueblo del último tiempo, debemos de esforzarnos porque nuestro pacto con Dios esté basado en la obediencia a los mandamientos de Dios. Por aspectos que he mencionado hasta este momento, por la especialidad del compromiso que Dios tenía para con su pueblo, quería hacer, Él quiso enfocarlo también todo esto, hermanos, en el arca del pacto y su contenido. Ahora, quizás hay algunas otras cosas que podamos hablar acerca de esto. Y ya he mencionado, ¿verdad?, de que el arca del pacto se encontraba contenida en el segundo departamento del santuario, que era llamado el lugar santísimo. Pero la historia nos hace ver que eso ya no es así. Todos sabemos de que el primer templo que fue construido fue un templo portátil, se le dio la instrucción a Moisés para que lo hiciera, era un templo de primorosa hechura. Dios preparó artesanos para que pudieran hacer todo esto de una manera maravillosa, todo. Pero luego después, hermanos, cuando el pueblo de Israel se establece, surge en el pensamiento de David establecer también una casa digna para que pudiera estar el arca allí. Recordemos de que hasta el estudio que habíamos quedado, el arca había permanecido en una tienda. Eso es lo más que había llegado. David quería establecer una casa digna y él hizo todos los preparativos, pero Dios le dijo, no me puedes hacer casa porque has derramado sangre. Entonces Salomón toma aquel trabajo y es el que tiene el privilegio de poder edificar una casa, un santuario para Dios, donde fue depositada el arca. Pero como ustedes conocen la historia, ese templo fue destruido. Y surge una pregunta para muchos. Algunos ya la conocen la respuesta, para otros es un misterio. Para el mundo secular inclusive ha sido el motivo para hacer películas, para hacerse documentales con el misterio del Arca del Pacto. ¿Qué pasó con el Arca del Pacto? Hay diferentes fuentes. Si empezamos a utilizar quizás alguna fuente como por ejemplo libros apócrifos, se nos comenta, ¿verdad?, de que según el profeta Jeremías mandó a llevar el arca hasta el monte de Nebo y ahí fue escondida y
es también tapada la entrada. Eso es lo que dice esto. Pero también nosotros utilizamos fuentes del espíritu de profecía, lo que dice la Biblia en primer lugar. Pero quiero citar lo que dice Historia de la Redención, página 199.3, el párrafo tercero, perdón, en relación a qué es lo que revela a Dios acerca del arca, qué sucedió con ella. Antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos fieles siervos el destino de ese edificio, que era el orgullo de Israel y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. También les reveló el cautiverio de Israel. Esos hombres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel. Miren qué interesante esta expresión. Qué triste es pensar de que el Señor hizo esto como un emblema de la alianza que quería tener con su pueblo, pero que por tanta desobediencia, por tanta traspiés del pueblo de Israel, no accidental, sino a propósito, el Señor toma como decisión encargar personas escogidas para que escondieran el arca, para que la escondieran, hermanos, del pueblo de Israel, por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. El arca sigue escondida, nadie la ha perturbado jamás desde que se le escondió. Qué triste, hermanos, el poder contemplar esto. Qué triste es poder ver que el pueblo al no cumplir su pacto, el Señor, hermanos, también, ¿verdad?, retira aquel emblema de ellos. Aquel emblema que, como ya lo hemos estudiado, representaba, hermanos, una seguridad tan grande, un orgullo quizás tan grande para los de Israel. Ahora, Dios advirtió todas las cosas que habrían de pasar. Dios escogió personas temerosas que vivían a la altura de la confianza que Dios había depositado en ellos. Y les anunció que aquel edificio sería destruido. Les anunció, hermanos, que serían llevados al cautiverio. Les anunció tantas cosas y previó también esconder el arca del pacto. Nos da a entender entonces que antes de que el templo hubiese sido destruido, ya el arca no estaba en el lugar donde por lo general se mantenía, en el lugar santísimo. También Profetas y Reyes, en la página 334, da una referencia semejante a lo que he leído. Y dice que con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Esa arca sagrada todavía está escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. ¿Tenía razón el Señor para hacer esto? Sí, tenía la razón. ¿Era justa la medida que Dios había tomado? Sí, era justa la medida que Dios había tomado. ¿Fue doloroso para el pueblo? Seguramente sí, para los fieles. Ahora imagínense, queridos hermanos, que Dios tomara la disposición de retirar de nosotros la bendición. Que después en este tiempo el Señor nos haya llamado como su pueblo y diga, no serán más mi pueblo porque no han querido vivir en base a las condiciones del pacto que hemos hecho. Yo quiero decirles algo, apreciados hermanos. Cada miembro de la iglesia, del movimiento de reforma, cada persona que ha sido bautizada, ha hecho un pacto con Dios, un pacto con las mismas condiciones en las que vivió el pueblo de Israel. Hemos hecho un pacto en el cual si somos fieles recibimos bendiciones y si no, las bendiciones se apartan de nosotros. Y aunque hasta aquí el Señor ha tenido paciencia para con nosotros, aunque hasta aquí el Señor nos ha dado una oportunidad de que fracasemos, de que fallemos y que volvamos a levantarnos, y quizás Él ha dicho, todavía voy a permitir este tiempo de oportunidad para Él, hermanos, así como se terminó la oportunidad para el pueblo de Israel, y Él apartó no solamente su presencia, sino también cualquier elemento que tuviera a confundir al pueblo, lo mismo puede pasar en nuestro tiempo hoy en día.
Cuando vemos entonces la secuencia de los acontecimientos relacionados con el arca y nos damos cuenta que ya cuando fue destruido el templo de Salomón, no había arca, hermanos, en el lugar santísimo, viene una pregunta, porque sí se levantó otro templo. El templo que se encontraba funcionando en el tiempo de Jesús. Saben, hermanos, la palabra de Dios reveló qué es lo que iba a suceder. Previó, hermanos, también qué es lo que iba a pasar en relación con el culto relacionado con el lugar santísimo. El profeta Jeremías describe en el capítulo 3, versículos 16 y 17, qué es lo que acontecería. Leo lo que dice la bendita palabra de Dios. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más el arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni la volverán a hacer. Son, hermanos, aspectos duros, difíciles, porque estaba profetizándose entonces que llegaría el momento en el cual el arca del pacto ya no vendría al pensamiento de nadie. Cuando el pueblo de Israel se encontraba con enemigos, el arca del pacto les daba esperanza. Cuando les iba mal decían, traigamos el arca del pacto. Pero estaba predicho, hermanos, que ya no vendría al pensamiento el arca del pacto de Jehová. Ni se acordarían de ella. ¿Cuántas generaciones quizás pasaron que ya no entendían cuál fue la función de este elemento tan especial? ¿Cuántas órdenes de sacerdotes, quizás de sumos sacerdotes, tuvieron que pasar sin contemplar que en aquel lugar santísimo, que durante mucho tiempo estaba esa arca misteriosa, ahora ya no se encontraba nada de eso? Jeremías, hermanos, predijo que vendría el tiempo cuando Dios moraría en la tierra y su presencia real haría que el símbolo de ella cayera en desuso. Había sido glorioso el caso del antiguo Israel. Y si el pueblo hubiera aceptado el plan que él tenía para con su pueblo, se hubiese mantenido así. Pero la suerte y la historia nos dice que no fue así. Ahora, en el templo de Zorobabel, ¿qué es lo que había en el lugar santísimo? Pues algunos estudios rabínicos señalan que en el lugar santísimo del templo de Zorobabel, donde descansaba el arca, había una gran piedra llamada la piedra fundamental. Esa piedra sobresalía del suelo y era sobre ella donde el sumo sacerdote rociaba la sangre cuando entraba en el lugar santísimo en el día de la expiación. Sin embargo, podemos decir nosotros, qué raro eso. Yo cuando leí esto, hermanos, dije, qué extraño. ¿Qué sentido tendría entonces el hecho de que aquel pueblo estuviera todavía funcionando con ritos, con sacrificios, si el arca del pacto, el arca de la alianza ya no se encontraba allí? Si el lugar especial donde se manifestaba la Chequiná, donde el Señor bajaba, donde era consultado, donde Él respondía, si ya no estaba ese lugar allí, entonces, ¿cómo funcionaba? ¿Y cuál era la enseñanza? ¿Cuál era la nueva oportunidad, podríamos decir, que Dios quería dar a este pueblo impenitente? También habrían más profecías relacionadas con esto. Aunque la Biblia dice, hermanos, de que el templo que se levantó por medio de Salomón fue uno de los templos más hermosos, también hace una comparación entre ese primer templo y el segundo templo. Y quiero que leamos esto en Ageo capítulo 2, versículos 5 al 9, relacionado con lo que les estoy comentando.
según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La historia bíblica nos dice que los que conocieron, los que tuvieron la oportunidad de contemplar el primer templo y contemplaron este otro templo, hermanos, lloraban de nostalgia al ver de que no tenía ninguna comparación el esplendor del primer templo al segundo. Pero esta profecía, hermanos, nos enseña de que habría un privilegio, un detalle por el cual este segundo templo sería todavía más esplendoroso. Y era, hermanos, porque el deseo de todas las gentes, pues, llevaría su presencia a este lugar. Por eso dice, llenaré la gloria de esta casa, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El segundo templo, hermano, fue honrado por la presencia viviente de aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En este sentido es que este segundo templo fue superior, hermanos, tuvo un mayor honor. Y cuando nos detenemos en este sentido, a poder contemplar, hermanos, quizás en ese lugar ya no se encontraba aquel arca, y entendemos de que esta arca tenía ciertos elementos que simbolizaban características de Dios, por ejemplo, el propiciatorio, que ya hemos estudiado en más de alguna ocasión por medio del estudio de escuela sabática, que representaba el trono de Dios. Pero también vemos de que esta arca era hecha de dos materiales, de madera de acacia y de oro. El oro, símbolo de la deidad, de la divinidad de Dios. La madera de acacia, símbolo de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. De manera que esta arca era una representación de la divinidad y la humanidad de Cristo, así como su realeza. Y aunque no había ya arca, hermanos, como lo empezamos estudiando en un principio, se nos conlleva a que detengamos nuestra atención a este elemento del arca del pacto. Por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos una referencia muy especial acerca del arca del pacto. Y quiero citar este versículo en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 4. Hebreos, capítulo 9, versículo 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Cuando empezamos el estudio, nos dábamos cuenta que el arca fue diseñada con el propósito de albergar dentro de ella o de tener dentro de ella las dos tablas de la ley. Pero ahora, en la carta a los Hebreos, encontramos que no solamente se encuentran las dos tablas de la ley, sino que se encuentra una urna, hermanos, donde se contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 3 elementos dentro del arca. Ahora también entendemos que en el lugar santísimo, aunque fuera del arca, se encontraba otro elemento, que era el libro de la ley de Moisés. Eso lo encontramos en Deuteronomio 31:16.
la orden fue: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, y esté allí. Pero era un elemento externo. Entendemos que la ley de Moisés o este Pentateuco y otros elementos también, hermanos, pues llegó el momento que las instrucciones que dictaminaban en relación a ritos y sacrificios tendrían que pasar, tendrían que ser dejadas. Sin embargo, los elementos contenidos dentro del arca, hermanos, habla acerca de aspectos, de elementos, de características que demarcan una identidad profética para el pueblo de Dios. No solamente demarcan, hermanos, también ciertas cualidades en relación a la naturaleza de Dios y su forma de gobierno, sino también, hermanos, demarcan una forma de vida, una forma, hermanos, en la cual el pueblo de Dios en el último tiempo debe de transmitir o manifestar su fidelidad hacia Dios. Así que me llama mucho la atención el poder ver de que estos elementos contenidos en el arca del pacto demarcan características de la iglesia remanente escondidas en él. Ahora, el espíritu de profecía, en Testimonios para los Ministros, en la página 411, nos regala una declaración muy especial relacionada con esto. Porque como lo hemos visto, hermanos, el arca del pacto estaba comisionada para una clase de sacerdotes especial. Y hemos visto que el Señor en el último tiempo también tiene un sacerdocio. Y hemos visto que dentro de ese sacerdocio también, hermanos, hay una distribución de funciones. Pero hablando acerca del pueblo de Dios en general, al pueblo remanente del último tiempo, el espíritu de profecía dice algo muy especial en relación al arca. Testimonios para Ministros, página 411, ponga atención a lo que dice. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros. Vean qué interesante esto, hermanos. Este párrafo es un párrafo muy pequeño, pero tiene un mensaje, hermanos, enorme e importantísimo para nosotros. Hay un pueblo, dice la declaración, que llevará el arca de Dios. Porque no es una obra literal lo que estamos hablando, es que he comentado todo lo anterior. Porque no es que vamos a hacer un arca ahora en este tiempo. Habíamos dicho, Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención, que Dios no permitió que volvieran a hacer otra arca, porque ya no había por qué hacerla. Dios prohibió ese derecho al pueblo de Israel. Pero en el último tiempo, simbólicamente, el Señor revela por medio del espíritu de profecía que habrá un pueblo que llevará el arca de Dios. Y empecemos a pensar, hermanos, entonces, ¿cómo es que yo voy a llevar el arca? ¿Cómo es que yo, hermanos, llevaré sobre mis hombros el arca del pacto? ¿Cómo es que yo puedo honrar el pacto con Dios? Porque entendemos que el arca del pacto envuelve elementos que involucran una identidad divina y la identidad que el pueblo de Dios también debe de compartir. Ahora, lo más alarmante de esta declaración es que dice que algunos no querrán seguir llevando el arca. Semejante a lo que pasó con la orden del rey David, que pusieron sobre una carreta alada con bueyes el arca para que la pudiera transportar. Hoy en día, hermanos, habrán, dice algunos, que no querrán seguir llevando el arca. Habrán personas que no querrán, hermanos, considerar lo que está contenido allí. Habrán personas que querrán dejar de cumplir los mandamientos de Dios. Habrán personas que dejarán de considerar lo que simboliza la vara de Aarón.
Habrán personas que querrán dejar de considerar lo que está simbolizado y contenido también con esa urna de maná. Habrán algunos que querrán también quitarle el trono a Dios. Son situaciones, hermanos, que este mensaje es para el pueblo de Dios en este tiempo. Ahora, estos que no querrán seguir llevando el arca, ¿qué pasará con ellos según la declaración testimonial? Dice, hermanos, que saldrán de entre nosotros. No permanecerán allí. Hermanos, es que es lógico. Nadie que no quiera sujetarse a las condiciones que Dios indica en su pacto puede permanecer dentro del pueblo de Dios. Algunos quizás estamos pensando, no, yo sí puedo, hermano, si yo así he vivido durante mucho tiempo. Es que, hermanos, la Biblia, el Espíritu de Profecía dice que la iglesia de Dios la conforman los fieles, no los que se encuentran en el libro, escritos en el libro de la iglesia. La fidelidad es una condición para ser reconocido como pueblo de Dios. Y si yo digo que yo llevo el arca, debo de considerar los elementos que están contenidos en ella. Son condiciones, hermanos, del pacto de Dios. Si yo quiero decir que yo por fe he entrado al lugar santísimo también, no puedo decir, hermanos, que yo voy a dejar de entender, de comprender el significado de los elementos contenidos en el arca del pacto. Ahora dice, saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Alabado sea el nombre de Dios por ello. Hermanos, es posible. Dios me libre a mí de ser un estorbo en la obra de Dios. Dios me libre a mí de hacer una rebelión dentro del pueblo del Señor. Dios me libre a mí de dejar de creer los aspectos básicos, hermanos, para la iglesia, para el pueblo de Dios en este último tiempo. Pero aunque eso pasara, y mi esfuerzo es seguir luchando por tratar de ser lo más fiel a Dios, nadie podrá obstruir la verdad. Algunos no querrán seguir llevando el arca y saldrán de entre nosotros. Leamos lo que dice la declaración bíblica también. La primera carta de Juan en el capítulo 2, versículos 19 al 21. Hay unos pasajes, hermanos, que también son interesantes que podamos considerar. Son mensajes directos, pero que es necesario que los escuchemos y los analicemos en este último tiempo, en este tiempo de juicio, en este tiempo, hermanos, en el cual estamos decidiendo nuestro destino eterno. Primera Juan 2, 19 al 21 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿y qué es permanecer con nosotros? El Señor Jesús en su oración dijo, Señor, para que sean uno, así como yo y tú somos uno. Unidad doctrinal, unidad en pensamiento, unidad en amor, unidad en doctrina, unidad en todo aspecto. Eso es permanecer, hermanos, en unidad. La Biblia dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estamos en un tiempo de purificación, en un tiempo de selección. Estamos en el tiempo del zarandeo. La iglesia está siendo sacudida por los aspectos de este mundo, el clima, las luchas, las guerras, los problemas sociales, pero también está siendo sacudida por los problemas doctrinales, por la mala convivencia que tenemos como hermanos. Somos desunidos, somos personas indolentes alrededor de nuestros semejantes. Somos personas que practicamos la traición, la deslealtad. Todos esos aspectos, hermanos, demarcan una prueba grande para la iglesia del Señor. Y algunos, hermanos, aunque queramos decir que somos de los mismos y que estamos entre nosotros y somos nosotros, pues la Biblia me está diciendo, hermanos, que esos que saldrán manifestarán que nunca fueron de nosotros. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Hermanos, por conocimiento nosotros no nos vamos a perder.
En realidad, el movimiento de reforma, el movimiento adventista ha tenido una luz grande. Conocemos las profecías, conocemos las doctrinas del santuario, conocemos tantas cosas, hermanos, y especiales. Una luz maravillosa que quizás otras personas que están afuera no la han tenido, pero que al tenerla vivirán con alegría y gratitud hacia Dios. El Señor nos dice, pero vosotros conocéis todas estas cosas. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. A veces yo escucho personas que cometen errores y quizás no errores, pecados premeditados y se excusan diciendo, hermano, es que yo no sabía. Hey, hermano, es que yo no lo había entendido así. Ay, hermano, perdónenme, es que yo fallé y yo no lo sabía, no lo había entendido. Y personas que son, hermanos, perdonen la expresión, quizás no es la adecuada. Bueno, voy a decirlo, personas antiguas de estar en la fe. Personas, hermanos, de que son maestros para otros, que cuando se les aconseja son infalibles. No somos dignos los pastores a veces de corregirlos porque ellos conocen más. Pero aquí dice, hermanos, ninguna mentira procede de la verdad. Aquí está diciendo, hermanos, nosotros somos conocedores de las cosas. Recuerden esto, hermanos, algunos no querrán seguir llevando el arca. La religión de Jesús, la verdadera religión, hermanos, está en peligro porque está siendo mezclada con la mundanalidad. Hoy formas de ver mundanas están ocupando el verdadero temor a Dios y la sabiduría humana está sustituyendo la sabiduría divina. En diferentes niveles de organización. ¿Es preocupante? Sí. ¿Entristece? Sí. Pero la tristeza y la preocupación no deben de a nosotros hacer que imitemos esas cosas porque la mayoría o porque alguien que tiene influencia está cayendo en ese error. Hermanos, debemos de ser fieles. Debemos de recordar el pacto que hemos hecho con Dios. Quiero concluir con un último párrafo testimonial. Testimonios tomo 5, páginas 77 y 78. No está lejos que esta declaración testimonial se cumpla, hermanos. Y la responsabilidad que sobrecaerá en nosotros, como los que estamos llamados a llevar el arca, hermanos, será terrible. El castigo quizás para Israel en cada rebelión, en cada acto de desobediencia que tuvo, no será comparativo al castigo que tendremos nosotros después de haber expectado todas las consecuencias de las malas acciones de la Israel antiguo. Quiero leer este párrafo y quiero que usted también lo medite conmigo. Reflexionemos en lo que la palabra de Dios, en lo que el Espíritu de profecía nos dice, hermanos, y humillémonos delante de Dios. Cuando Dios ejecute su obra extraña sobre la tierra, cuando manos santas ya no lleven más tiempo el arca, vean qué interesante esto, hermanos. Llegará el momento en el que Dios hará su obra extraña. ¿Cuál es la obra extraña para Dios? Es ejecutar el castigo. A Dios no le agrada, para Él es doloroso tener que castigar o permitir el castigo para los impíos. Pero llegará el momento en el que Dios ejecutará esa obra extraña y pasará también que ya no habrá manos santas que lleven por más tiempo el arca. Hermanos queridos, ¿cómo están nuestras manos? ¿Qué tipo de obras nos caracterizan hoy en día? ¿Qué acciones estamos haciendo? ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Qué tipo de palabras salen de nuestros labios? ¿Son palabras purificadas por el Espíritu Santo o son palabras contaminadas con la mundanalidad? Este párrafo es preocupante. Cuando manos santas ya no lleven más tiempo el arca,
habrá miseria sobre el pueblo. No es en el mundo la miseria, habrá miseria en el pueblo. Hay una pobreza espiritual hoy en día generalizada en la iglesia, hermanos. Somos menesterosos en frutos del Espíritu. Es poco lo que damos. Pareceríamos como plantas que estamos queriendo dar frutos en medio del desierto, sin raíz seca, sin agua, sin nada que nos nutra. Parecemos personas, hermanos, que de verdad no tenemos nada que dar. La iglesia, hermanos, está pronto a encontrarse en una miseria también. Miseria espiritual. Yo, hermanos, hoy en día le doy gracias a Dios cuando veo progresar a algunos hermanos, logran su casita, logran tener su vehículo, logran tener un trabajo estable, logran mandar a estudiar a sus hijos. Eso es progreso y es bueno y es bendición también, hermanos. Pero ¿de qué sirve todo eso si soy miserable en mi corazón? Si no hay amor, si no tengo el deseo de ser fiel a Dios, si no hay, en mi vida no hay el deseo de entregar un poco más para la obra de Dios. El párrafo dice, hermanos, cuando manos santas ya no lleven más tiempo el arca, habrá miseria sobre el pueblo. Yo no puedo imaginarme qué tipo de miseria es la que experimentará el pueblo de Dios si no consideramos llevar el arca y llevarlo con mano santa, no llevando el arca como Usa, no llevando el arca como Ofni o Finés, no administrando en el santuario como lo hizo Elí, un hombre negligente, un hombre que veía el pecado de sus hijos pero que nunca los estorbó. ¿Qué tipo de miseria esperamos ver en la iglesia para considerar el papel que debemos de desempeñar? El Señor dijo en cierto momento a Jerusalén: oh, si también tú conocieses este tu día, lo que es para tu paz. Oh, si el movimiento de reforma conociese la amonestación que Dios envía en tiempo oportuno. Oh, que nuestro pueblo se arrepienta, dice la sierva del Señor, cabalmente como Nínive. El arrepentimiento de Nínive conllevó a que todos ayunaran, a que todos humillaran su ser. No hubo nadie que no manifestara ayuno, animales, niños de pecho, mujeres, ancianos enfermos, qué sé yo. Pero la actitud del movimiento de reforma de la iglesia muchas veces, hermanos, manifiesta: ¿y yo por qué debo de hacer eso? Como el profeta Malaquías decía: ¿y en qué tengo que mejorar? ¿En qué te he robado? ¿En qué te he ofendido? Desconocemos muchas veces, hermanos, lo que estamos fallándole a nuestro Dios. Es el momento de despertar, es el momento de recapacitar, es el momento, hermanos, de ser ese pueblo que lleve el arca. Si queremos de verdad por fe entrar en el lugar santísimo del santuario celestial con nuestro Señor Jesús y ser limpiados de nuestros pecados, hermanos, no esperemos a que la miseria llegue sobre el pueblo de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios pueda ayudarnos. Es una preocupación grande, hermanos, como dirigente en la obra de Dios, el ver que el tiempo de gracia se está terminando y nosotros pensamos que tenemos mucho tiempo para desperdiciarlo, para desviarnos y distraernos en intereses personales, cuando el Señor, como sacerdocio en este último tiempo, nos llamó para que nos enfocáramos en el santo ministerio. Y esto, hermanos, es un llamado de atención grande para ministros ordenados, pastores, ancianos de iglesia, obreros bíblicos, y también para la otra línea de trabajo ordenado por Dios, la organización a nivel de iglesias. Hermanos, debemos nosotros de considerar que el Señor está contando cada momento de oportunidad que aprovechamos o cada momento que hemos desperdiciado. Que Dios tenga misericordia de su iglesia, que Dios tenga misericordia de su pueblo y que podamos reflexionar en el hecho de que hemos sido quizás infieles al pacto que prometimos hacer y cumplir para con Dios. El Señor bendiga su palabra en esta noche
es mi deseo y oración. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido con la intervención de esta noche y quisiera invitar a que una vez más oremos a nuestro Dios. Hermanos, hagamos un autoexamen. Cada uno de nosotros, ¿cómo estamos viviendo con Dios? ¿En qué le hemos fallado? ¿Hemos rehusado nuestra responsabilidad? ¿Hemos vivido de una manera sin consagración? Pues es el momento de reconocer y pedirle perdón a Dios para que Él pueda escuchar nuestra oración y que ahora que se encuentra nuestro Señor Jesús en el lugar santísimo, pueda también, hermanos, limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Elevemos una plegaria a nuestro Dios en esta hora. Señor bendito y Padre eterno que está en el cielo, en esta hora de la noche quiero presentarme delante de su presencia para pedir el perdón por mis pecados y para pedir el perdón de los pecados de su pueblo también. Señor, tenga misericordia de nosotros y ayúdenos, Señor, para que podamos llevar el arca, que lo podamos hacer con manos limpias, que lo podamos hacer de una manera, Señor, como usted espera que lo hagamos. Señor, ayúdenos para ser ese pueblo que usted espera que nos manifestemos en este último tiempo. Ayúdenos para huir de la mundanalidad. Ayúdenos, Señor, para no cometer las mismas acciones que provocaron el alejamiento de su bendición y de su compañía del pueblo de Israel. Señor, sabemos de que el tiempo de gracia está terminando y que tenemos una responsabilidad grande de predicar, de enseñar, de anunciar y de replicar en nuestra vida también un carácter semejante al de nuestro Señor Jesús. Por favor, tenga misericordia de todos sus hijos, bendiga su santo ministerio, perdone nuestros pecados, bendiga nuestras familias, bendiga la organización a nivel mundial. Sosténganos, Señor, en estos tiempos en los que soplan vientos de destrucción, vientos, Señor, de contiendas también, fuera y dentro de la iglesia. Por favor, ayúdenos, escuche nuestra oración y perdone nuestros pecados. Acompáñanos en esta noche y también, Señor, bendiga este programa que pueda ser de bendición para su iglesia. En el nombre de Jesús imploramos estas cosas. Amén y amén. Queridos hermanos, apreciados amigos, no queda más que